se puede imaginar. ¿Sí? Enfermos, o sea, enfermos sanados, pobres, desclasados, como dirían algunos, personas que no encuentran en ningún lado, no encajan en ningún lado, están ahí. Dentro de esa gente están los discípulos y el Señor está enseñando, está proclamando el reino, pero también les está enseñando a sus discípulos. En esa enseñanza, Él ya les habló acerca de lo que son las bienaventuranzas, les habló de que son sal y son luz al mundo. Y estamos en la parte en donde el Señor está hablando de sus leyes. Nosotros vimos cada una de esas leyes, ¿sí?, que trascendían las leyes de Moisés, que habló del espíritu de la ley del asesinato, del adulterio, del juramento, la ley del talión y la ley del amor. Con eso cierra la fase en donde él dice, oyeron que fue dicho, pero yo os digo. En esas 5 encapsula toda esa nueva palabra que él trae, oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ahora el Señor está, lo vimos la semana pasada, está hablando al corazón de aquel que cree y cómo es el comportamiento diario en situaciones diarias, en, en eventos diarios, en el día a día. Entonces va a hablar en cuanto a la limosna, en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a las riquezas, en cuanto a los cuidados. Y entonces la semana pasada vimos lo de las limosnas, no, no poner la trompeta, no hacer alarde cuando uno está dando, sino que hacerlo en lo secreto, y el Padre que ve en secreto recompensará en público. Esa es lo que se repite, la frase que se repite. El Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Generalmente nosotros buscamos, la carne busca el reconocimiento en público, y Jesús habla al corazón, dice, no, vos buscas el reconocimiento de tu Padre en lo secreto, Él te va a hacer reconocer en público. Entonces, si nosotros entendemos esa nueva manera de entender las cosas, porque los fariseos, si iban a dar algo, primero llamaban a las cámaras de televisión, llamaban a los canales de televisión, y decir, miren, vamos a inaugurar esto, miren, vamos a hacer esto, miren, vamos a hacer lo otro. Y Jesús le dice, no, 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 ustedes no toquen trompeta, no, no hagan alarde, vayan en lo secreto y el Padre sí los va a recompensar al público. Hoy vamos a ver algo que, conociéndolo más o menos a cada uno de ustedes, esto ya lo saben de memoria. Y si son católicos, más. Si tienen un pasado católico, se los conocen más que... A mí me costó, yo lo aprendí tarde, pero hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Pero vamos a intentar mirarla desde el punto de vista como venimos arrastrando el estudio, que Jesús está hablando al corazón, no está dando una fórmula, no está dando una oración. Vieron que hay frases que nosotros los evangélicos decimos, la oración que Dios responde, cómo orar a Dios para que se den las cosas, y tratamos de poner a Dios en una fórmula, tratamos de ver cómo puedo hacer para que Dios me dé lo que me tiene que dar, torcerle el brazo a Dios. Algunos inclusive ayunan para torcerle el brazo a Dios y que Dios me dé lo que yo quiero que me dé. Entonces, pero Jesús está hablando al corazón. Del corazón van a salir las imágenes correctas, la mente va a obedecer al corazón y después van a venir los motivos. Todo fluye desde el corazón. Jesús dice, todo pasa por el corazón. Engañoso es el corazón, por eso ustedes necesitan que Dios cambie su corazón y que Dios modifique su corazón. De esa manera se dirigen las acciones. Las acciones no son como la punta del iceberg, pero debajo de ese iceberg hay un montón de cosas. Nosotros solamente vemos en las personas las reacciones, vemos acciones que ya se predeterminaron en el corazón bíblico. Entonces, si nosotros queremos cambiar las acciones, lo que tenemos que cambiar es el corazón. Si queremos cambiar algo, tenemos que cambiar el corazón.
Entonces, dentro de esas acciones encuentro el servicio al prójimo, la dependencia de Dios y la disciplina personal. Hoy lo que vamos a ver en cuanto a la dependencia de Dios es cómo está nuestro corazón en cuanto a la dependencia de Dios. Porque la oración es el primer acto de fe de una persona. Y si no sé si tengo fe, bueno, ¿estás orando? Y sí, bueno, estás teniendo fe. Quizá tu fe no está robusta, quizá tu fe está débil, pero si estás orando, ese es el primer acto de fe, reconocer que Dios puede hacer algo, que es el único que puede cambiarte la realidad. Y entonces el corazón necesita ser entonado. Eso es lo que vimos y a mí me encantó esto y por eso lo voy a repetir que el corazón es como la guitarra, ¿no? Dios nos entona en algún momento, salimos, qué sé yo, de alguna reunión, salimos de la oración, salimos de escuchar alabanza y salimos pum para arriba, ¿quién nos para? Estamos allá en el tercer cielo caminando por las nubes y de repente tu esposo, tu esposa se te cruza en el camino con algo y te baja de un ondazo y vos decís, qué poco me duró eh, la santidad. Bueno, el corazón se desentona, es como esa guitarra que ya la pusiste a punto y de repente un golpecito y otra vez la tengo que afinar. Bueno, el corazón es ese instrumento que necesita constantemente que Dios nos dé la nota, su nota, para que yo acá abajo me entone con él. Y no va a faltar quien me desentone, no va a faltar quien me desafine, no, eso de cajón. No, no hay situaciones, estamos en el mundo, no estamos, no pertenecemos, pero todavía vamos a seguir caminando en este mundo donde todo está, ese sistema de este mundo está diseñado para desafinar nuestros corazones, para desentonar nuestros corazones, para que nuestros corazones no estén alineados con Dios. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Entonces vamos a ver, en cuanto a la oración, la que se conoce como el Padre Nuestro, vamos a intentar una vez más, cuando yo me encuentro con estas cosas de decir esto ya lo vi, lo recontraví, lo recé, mi interior dice ya lo sé a esto, lo importante es decir no, no sé nada. Señor, acá, no, nunca lo vi, no sé nada, mostrame si hay algo que necesito saber, porque si ya lo sé, Dios no me puede dar nada nuevo. Entonces, tengamos una actitud de, a ver, a ver si Dios me puede dar algo nuevo acerca de esto que ya está tan trillado en mi vida. Entonces, el Padre Nuestro. Ya Jesús había dicho, no repitas, no hagan vanas repeticiones como los gentiles. No te des prisa con tu boca, dice Eclesiastés, ni tu corazón se apresure. ¿Ven cómo la conexión con el corazón es esencial en toda la vida, en toda la Biblia? ¿Será que nosotros que estudiamos el corazón, nosotros que estudiamos redescubrir el corazón, eh, cuando te dicen, ¿viste algún Citroën en el camino? No. Y de repente vos vas con el auto y empezás a ver Citroënes por todos lados. O, ¿viste? Cuando uno está enfocado en algo, bueno, eso me pasa a mí con el corazón. Yo veo el corazón en toda la Biblia. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me apresuro con la boca es porque mi corazón no está alineado con Dios. Y Salomón, que de algo de sabiduría tenía, dice, no te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¡Wow! Sin embargo, nosotros entendemos, o hay un inconsciente colectivo que piensa que oraciones largas son oraciones de gente madura, oraciones cortas es de gente, todavía le falta un golpe de horno, y contra más difícil lo puedas poner en las oraciones, este es más santificado, ¿no? Y contra más la compliques, puede parecer
que tengas una mejor intimidad con Dios. Sin embargo, nosotros si tomamos el trabajito de leer las oraciones de Jesús registradas en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que las que están registradas son absolutamente cortas. Sus palabras son mínimas. No tenemos registrado cuando él pasa toda la noche orando con el Padre, pero no quiere decir que toda esa noche él estuvo hablando, probablemente estuvo meditando y recibiendo, porque en la oración lo más importante no es lo que nosotros tenemos que decir, sino lo que Dios nos tiene que decir. Por eso un poco Salomón dice que tus palabras sean pocas, pero tus oídos que estén abiertos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. No estés ansioso en la oración para darlo, porque Dios ya sabe lo que vas a pedir, Dios ya sabe de lo que tenés necesidad. Entonces, cuando Jesús dice, no repitan como los gentiles, no den vanas repeticiones. Y acá parece que me voy a hacer católico después de que diga esto, pero no, no es así. La Biblia no está diciendo que no hagamos repeticiones. La Biblia lo que está diciendo, y Jesús sobre todo dice, no hagan vanas repeticiones. Entonces, a veces tenemos un versículo bíblico en el cual nosotros estamos meditando y podemos repetir ese versículo bíblico, pero conscientes en nuestro corazón de lo que dice la palabra, de lo que estoy tratando, no, no lo estoy repitiendo como un loro, y a eso es lo que Jesús está enfocándose, vanas repeticiones. Pero sí podemos repetir un salmo, podemos repetir algo que estamos meditando. Yo tengo uno en último tiempo, que en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Viene algo de ansiedad o alguna noticia o algo de esto que nos tenemos que mudar. Bueno, enseguida yo lo largo, en tus manos están mis tiempos y eso me calma un poco, pero lo repito consciente de lo que estoy diciendo, consciente del contexto en donde está ese versículo, consciente. Entonces, no la considero una vana repetición. Una vana repetición es cuando alguien toma el Padre Nuestro y lo repite, 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 como diciendo, bueno, si lo digo 32 veces, ya está bien. Eh, a eso se está refiriendo con vanas repeticiones. Entonces, más o menos el bosquejo, si lo podemos entender, al Padre Nuestro, tiene este formato. Tiene un formato de quiasmo donde el centro es el perdón de nuestras deudas, y cómo nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Ese es el centro del quiasmo o el centro de la idea de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En realidad es un título que le ha puesto alguna editorial y nosotros lo hemos repetido, no es algo que es inspirado por Dios la frase Padre Nuestro. Hoy lo que vamos a ver, yo dije, bueno, hoy vamos a ver la primera parte, pero me parece que no vamos a ver la primera parte, vamos a ver la primera parte de la primera parte. Vieron, los largueros somos así. Creo que hoy vamos a quedarnos con esta parte. Vosotros, pues, oraréis así. No como los gentiles, las repeticiones, eh, largos títulos y Señor. No, ustedes oren así. Y cuando Jesús, si Jesús, el Hijo de Dios, nos dice ustedes oren así, yo no encuentro, porque hay mucha discusión cómo hay que orar. Bueno, pero si Jesús nos dice cómo hay que orar, ¿por qué no le prestamos atención a él en vez de entrar en discusiones nosotros de cómo hay que orar? Yo estoy enseñando en un instituto bíblico donde la mayoría de la gente es mexicana o centroamericana. Entonces, estaba enseñando teología y les pregunté, pues, estábamos viendo acerca de la adopción, que Dios nos adopta como hijos. Entonces, y le pregunté a ellos, ninguno de ellos, ninguno, les pregunté cómo trataban ellos a sus padres, cómo cuando tenían que llamar a sus padres o decirle algo a su papá, cómo le decían. Y todos me dijeron, usted, papá. Usted, papá, me podría alcanzar la sal. Usted, papá, me podría... usted, esa es la forma de acercarse a sus padres terrenales. Usted, papá.
Entonces, cuando yo los escucho orar, no pueden ir más abajo de eso. No pueden ir más íntimo en eso porque tienen un límite. Y entonces a Dios, cuando están orando, dicen, usted. Pero para ellos es la frase más íntima que ellos pueden conocer. Y esto es importante, porque acá Jesús está diciendo, Padre nuestro. Y nosotros lo leemos tan rápido, yo esto ya creo que lo he compartido en algún momento con ustedes, pero es tan rápido, lo leemos Padre nuestro. Sin embargo, Jesús, cuando está hablando de esto, está diciendo Abba, que si lo vemos en el hebreo antiguo es la autoridad interna, la autoridad dentro de la casa, la autoridad por encima o la fuerza superior que está por encima de todo dentro de la casa. Y ese Abba es un, un golpe, un golpe bajo, vamos a decirlo, un golpe muy bajo a todos los que lo están escuchando. Primero, por el idioma. Si lo tenemos que traducir, es o Padre mío, o el Padre, o Padre nuestro. Abba es, no sale de ahí, Padre mío, el Padre o Padre nuestro. Pero Jesús cuando dice, oren así, Jesús está orando en arameo. Paren un poco. Toda la gente que lo está escuchando sabe que hay un idioma para orar, y ese es el hebreo. Hay un idioma para hablar de religión, ese es el hebreo. Así como después de tantos años la Iglesia Católica tenía un idioma que era el latín, y cuando a Lutero se le ocurrió poner la Biblia en el idioma convencional, en el idioma que manejaba todo el pueblo, se volvieron locos. ¿Cómo cualquiera va a poder leer la palabra de Dios? Entonces, acá Jesús lo que está haciendo es dándole un golpe de timón a todo. El idioma que habla la gente de la calle es el idioma que está utilizando Jesús para orar, el arameo. Jesús cuando habla de Padre Nuestro le está dando un título a Dios. En el Antiguo Testamento nadie oró a Dios usando la palabra Padre. Siempre se oraba a Dios como Jehová, Altísimo. Padre en el Antiguo Testamento es solo una metáfora. Sí dicen, tú eres nuestro Padre o nos has tratado como nuestro Padre, pero cuando van y se postran para orar, nunca en el Antiguo Testamento a alguien se le ocurrió decir Padre nuestro. Ninguna de las tres religiones, vamos a decir las dos religiones del Medio Oriente, tanto como el Islam o eh, el judaísmo, ninguna de las dos se le ocurre llamar a Dios Padre. Nosotros somos los únicos. Si te escucha un judío diciéndole a Dios Padre, lo que va a hacer va a escupir al piso porque es una blasfemia. Si un islamista, ay, se me fue la palabra. Bueno, los del Islam nos escuchan a nosotros decir, ellos tienen 99 palabras para Dios. En ninguna de ellas está la palabra Padre. Porque si nosotros nos escuchan a nosotros decir Padre, lo que ellos están diciendo, bueno, tu Dios es una persona y estás degradando a Dios. Bueno, eso es a modo de información, pero para que nos demos cuenta que nosotros, la virtud que la Trinidad, en este caso Jesús es el que está hablando, pero apoyado por el Padre, por el Espíritu Santo, nos está diciendo cuando oren, oren así, Padre nuestro. Y el idioma está tremendamente fuerte, la palabra es Abba. ¿Por qué es tan fuerte en el arameo el Abba?
Fíjense que después los traductores de la Biblia no tradujeron esa palabra, porque podrían, ustedes ya saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces hubiera alcanzado con poner ha pater, ha, H-A, pater, padre. Sin embargo, fíjense, y decía, Abba, padre. O sea que es como que está diciendo dos veces padre, pero la palabra en arameo sigue en la Biblia. ¿Y qué función tiene que la dejen? Si ya dice padre, ¿por qué le ponen Abba? Que significa lo mismo. Porque Jesús dijo, oren así, Abba. Le agregan el pater para que nosotros entendamos que esa función de padre es la más íntima que vos puedas tener. Yo no te voy a decir que vos le digas papito, no te voy a decir que le digas papi, no te voy a decir que le digas pa. Quizás lo más íntimo para vos es como los alumnos que tengo que dicen usted. Nosotros tenemos que buscar la forma más íntima que podamos tener para acercarnos a Dios. En el caso mío, yo le digo, papá, papá. Eh, y, y lo que tenemos que buscar es, depende de tu... tenía una alumna también que me decía, yo no le puedo decir adiós, papá. No le puedo decir porque no sabes lo que fue mi papá. No, no puedo, me dice Eduardo. Me encantaría poder decirle papá adiós, pero si le digo papá, se me viene la imagen de mi padre. Y bueno, lo que necesitaba era, después de creo que 1 año y 6 meses de haber estado estudiando, recién ahí ella fue libre para poder decirle adiós, papá. Fíjense qué fuerte que es. ¿Y qué conexión hay entre nosotros y el Padre? Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles. Y es posible, aparta de mí esta copa, bah, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba Padre. Entonces el escritor del Evangelio dice eso, pero Pablo, lo mismo. Pablo, que era de hebreo, así que está escribiendo en griego, la, la mantiene. Pues no habéis recibido, fíjense que esto es muy importante, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este es el versículo que yo hablaba con la hermana, ¿no? No tenés que tener temor de decirle a Dios, papá, porque ya no tenés el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, es ahí donde entra el corazón. ¿Qué imagen está la persona con la que yo hablaba? La imagen que tenía del padre era un padre abusador, un padre, no sé, pónganle todos los atributos malignos que pueda tener un padre. Y ella tenía la imagen de un padre de esa manera. Tuvo que cambiar la imagen de lo que era un padre para poder entender que Dios era otra cosa. Y esto es un proceso que hay que hacer. ¿Y la imagen de dónde la saco? De las escrituras. ¿Cuál es la imagen que yo tengo del Padre? Bueno, la mal conocida parábola del Hijo Pródigo. Esa es la imagen que Jesús nos da del Padre. Eh, ese es el Padre. Y acá es importante entender que Pablo está diciendo, nosotros recibimos un espíritu de adopción que clamamos ahora, Padre. Y fíjense que no es nuestro esfuerzo, porque en Gálatas el mismo Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a dónde? Dios envió a vuestros corazones, y ahí el espíritu que está en minúscula o en mayúscula, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién es el que clama, Abba Padre? Por lo que yo entiendo acá, el espíritu. O sea, cuando yo le digo a Dios papá, papito, papi, eh, usted o lo que sea, es el espíritu mismo dentro de mí que está clamando, que me está invitando a entrar en esa intimidad, que me está invitando a encontrarnos con Dios en ese círculo que Él mismo provee.
para que nosotros nos encontremos en ese ámbito y para que lo podamos conocer a Él como un Padre distinto a los que nosotros conocemos. Yo he intentado ser un buen padre, he intentado, fallé miserablemente, pero mis hijos pueden tener un Padre perfecto en Dios. O sea, podemos juntar a los hijos de todos los pastores. Nos ha tocado estar en retiros con hijos de pastores y todos los hijos tienen algún drama con sus padres. Y uno ve a los padres, son buenísimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cambiar la imagen. Dios no es mejor que un padre. Dios no es un poco mejor que un padre terrenal. Dios no es el cóctel de los mejores padres de la tierra. Dios es un padre infinitamente superior a todo lo que conocemos. Y ese es el nombre que vino a revelarnos Jesús, el del Padre. Por eso el idioma es importante. Hablaba de un padre terrenal, un padre. Que el arameo haya sido la palabra que usó Jesús para orar fue revolucionario. Fue, no me alcanzan las palabras para poder decir, creo que nosotros como lo vemos en español y estamos acostumbrados, nos podemos alcanzar a medir el impacto que tuvo esto. No estaba describiendo Jesús a los padres tal como se los conocía, sino lo que estaba haciendo Jesús es creando una nueva imagen como modelo para Dios del Padre. Y entonces nosotros tenemos que descubrir en la oración, en la intimidad, cómo es ese Padre. Porque solo lo vamos a descubrir en revelación, en intimidad. Entonces el idioma fue una causa tremenda para esto. Otra de las cosas que Jesús derrumbó con una sola frase, como diciendo Padre nuestro en arameo, fue la religión. En una sola frase, el Padre nuestro. Ya derrumbó el idioma, ya no hay idioma para la iglesia. Uno de mis predicadores favoritos le tocó ir a Corea o a Japón, bueno, un país asiático. Entonces le pusieron un traductor. Y bueno, si es un predicador que a mí me gusta, se deben imaginar que no es un predicador de los comunes, él habla normal, muy normal. Y de repente entonces ve que el traductor sale corriendo, lo deja solo en el escenario, en un estadio, y se queda solo ahí, no sabía qué estaba pasando. Entonces otra persona que hablaba más o menos se le acercó y le dijo, no puedes soportar lo que vos estás diciendo porque estás hablando un idioma que no es de iglesia. ¿Me escucharon lo que les dije? Estás hablando un idioma que no es de iglesia. Y él dijo, bueno, tráiganme un traductor de la calle. Y el traductor de la calle pudo entender. De hecho, aceptó al Señor, el traductor, después de traducir el mensaje. Entonces la religión también recibió un golpe. ¿Por qué? Porque en este Padre Nuestro, ¿qué hay? Hay más intimidad, hay menos religión y se terminaron, ¿qué otra cosa? Las jerarquías. En una sola frase, Jesucristo derribó las jerarquías. Si Él nos está diciendo que a todos, oren así, Padre nuestro, entonces el presidente, el superintendente, el super no sé qué cosa, cuando está orando, ¿cómo se acerca a Dios? Como Padre. Y la persona que aceptó a Jesús ayer, que no tiene ningún cargo, que no tiene ninguna jerarquía dentro de la iglesia, ¿cómo se acerca a Dios? Como Padre. Entonces, a los ojos de Dios, esa persona que tiene muchos títulos, muchos cargos, es hijo de Dios. Y la otra persona que no tiene ningún cargo es un hijo de Dios. Chao jerarquías.
Jesús vivió en un mundo en donde la lectura pública de la Biblia era en hebreo y las oraciones tenían que ser en ese idioma. Entonces, ahora, ¿para qué necesito ir al sacerdote? ¿Para qué necesito ir al escriba? ¿Para qué si yo puedo acercarme a Dios? No necesito un intermediario que ore por mí. Yo puedo orar en mi propio idioma, con mis propias palabras. Más intimidad, menos religión, menos jerarquías. De este modo, los creyentes son capaces de irrumpir en la presencia de Dios utilizando el lenguaje del corazón. ¿Cuál es el lenguaje del corazón? El que vos hablas, con el que hablas todos los días. Las palabras que vos usás, la forma en que vos tenés de comunicarte con el verdulero, con el carnicero, es el lenguaje de tu corazón. Y Dios quiere ser parte de tu vida. No necesitas cambiarle las palabras a Dios, pero esa es una opinión mía. Algunos dirán, no, a Dios hay que, con respeto. Bien, y lo respeto. Pero lo que yo entiendo acá es que Jesús nos está abriendo la puerta para una intimidad. Y como hablábamos el otro día mientras estudiábamos Hechos, también es algo que lo conecté con esto, el hecho de que el Espíritu Santo viniera a las personas y las personas en su propia lengua hablaban las maravillas de Dios. Medos, persas, egipcios. El Espíritu Santo también rompió con eso de que hubiera solo un lenguaje para hablar las maravillas de Dios. Entonces lo que Dios está queriendo es que abramos nuestro corazón a Él, que hablemos con Él como hablamos con cualquier persona, pero sabiendo que Él es nuestro papá, Padre nuestro. Encierra muchísimo. Rompe con el idioma, rompe con la religión y también rompe con la cultura. Acá alguno se va a pensar que me volví feminista, pero bueno, son palabras que se han robado el colectivo feminista, pero rompe con la cultura, porque si nosotros entendremos que Padre nuestro se terminó con el patriarcado de ese momento. El hombre era dueño y señor. Amo y señor, diría para los que son de las novelas de los 80. Amo y señor. Sin embargo, ahora el hombre puede decir Padre nuestro y la mujer Padre nuestro. A los ojos de Dios, ¿qué es más grande, el hombre o la mujer? Los dos iguales, los dos son hijos. Uno un hijo y otro hija. Se terminó el machismo. Luego la mujer tenía que esperar que el hombre se conectara con Dios y que le dijera lo que Dios le había dicho. Rompe con la cultura del patriarcado. Entonces, el pastor, en su búsqueda de las ovejas, acuérdense de esto, es una tríada, son tres parábolas que tienen que ser estudiadas en conjunto. ¿Sí? El pastor que pierde su oveja y la va a buscar, la mujer que pierde la moneda y la va a buscar, y el padre que pierde a un hijo. En las tres parábolas se pierde algo, en las tres se está buscando. Pero sobre todo en la tercera, en la que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, Jesús no solo está contando una historia de un padre, está contando de un padre que no existe en esa cultura. Son imágenes únicas, son imágenes que nadie puede relacionar con un padre. Que le dé la herencia a su hijo y que él se considere muerto. Que mientras el hijo se va y se lo gasta en remeras, ¿cuántas remeras usaba el muchacho ese? Se lo gasta en remeras y sin embargo él está anhelando que vuelva. Cuando el muchacho vuelve todo lleno de bosta de cerdo, oliendo algo, el padre corre, lo abraza y lo besa. No solo eso, le dice, cámbienlo, vístanlo, pónganle anillo y calzado y otra vez, este va a ser mi hijo.
lo restaura a la posición anterior. Entonces, no es una historia. Jesús nos está pintando un cuadro, una imagen de lo que es el Padre. Y esa es la imagen que yo tengo que sacar, la imagen de Hugo, que es mi papá. La imagen de Hugo no es mi papá terrenal, pero cuando Dios, yo tengo que ir a Dios como papá, tengo que fijar la imagen de ese padre. Y mi viejo no fue una mala persona, para nada. Entonces, pero Dios es totalmente distinto. Y Jesús nos está pintando un cuadro de a quién estamos orando. No estaba describiendo a los padres como se los conocía, sino otra vez, estaba dando una nueva imagen para instalar en el corazón, para que nosotros tengamos ese modelo de cómo es Dios. Y todo en una frase. Padre nuestro. Ahora vamos a la segunda parte de la frase, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. La cosmovisión de los que estaban escuchando a Jesús tenían esta idea de lo que era la tierra, eran terraplanistas. Hoy se puso de moda otra vez los que creen que la tierra es plana, pero bueno, disculpen si alguno cree eso, pero ellos creían que era la cosmovisión, estaba el cielo, el que nosotros vemos, donde están las nubes, donde van los pajaritos, ese era el cielo. Lo que nosotros conocemos como el espacio, ellos le decían los cielos. Lo que sale de nuestra atmósfera son los cielos. Y donde mora Dios son los cielos de los cielos. Entonces está el cielo, los cielos y los cielos de los cielos. Sí, cuando le decís ay, mi cielo, ya hay que ver, eso está muy abajo. Entonces, el que está en los cielos, la gente que escuchó eso directamente tenía esta imagen en su mente, en su corazón. Y esto nos lleva a la idea de un Dios que es trascendente. Ahora me voy a poner el traje de maestro de instituto bíblico. Es un Dios trascendente, de teología. Esta palabra es muy teóloga, muy teológica, perdón. Dios es trascendente. ¿Por qué? Porque está en los cielos de los cielos. Es inalcanzable. Mora en la luz que es inaccesible. Es triple veces santo. Es un Dios. Y los agnósticos de ese tiempo, un poquito más adelante, van a decir, bueno, este Dios es inalcanzable, así que no vale la pena buscar a este Dios, porque si Dios es Dios, no puede tener contacto con esta basura que somos nosotros, carne, eso decían los agnósticos. Pero trascendente, la distancia infinita que separa al ser supremo de todo lo creado. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto. En todos sus atributos. En el atributo de él como padre, hay una distancia infinita como padre que separa a todo lo creado que se pueda llamar padre. El amor de Dios es una distancia infinita en cuanto a su amor que supera todo lo creado. En su ira, en su enojo, es distinto a todo lo creado. Es infinitamente distinto, es otra cosa. Entonces, en que están los cielos, incomprensible, por encima y más allá de nosotros. Y si nos quedamos ahí, sonamos. Nos vamos otra vez como a la cucha, ¿no? Está mejor estar en la cucha que tener un Dios que no es inaccesible. Pero por otro lado, Dios es un Dios inmanente, es trascendente, pero es inmanente. Y eso habla de la cercanía de este ser supremo, que lo penetra todo y lo expone a la luz de su pureza absoluta. Dios es luz, está en los cielos de los cielos, pero está acá también en la tierra. Siempre que la Biblia habla de los cielos, lo conecta con la tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies.
Siempre hay conexión, cielo y tierra, cielo y tierra, cielo y tierra. No hay una desconexión de Dios. Si está allá lejos y nosotros acá abajo. No. Pero es inmanente. Quiere decir que Dios es íntimo y cercano, aunque es incomprensible. Lo que comprendemos de Él es porque Él lo ha revelado. Pero nosotros no podemos comprenderlo desde nuestro limitado cerebro, y en el caso mío, más limitado que el de otros. Imagínense, el Dios 3 veces santo, pero accesible. Ese es el que está en los cielos. Dios es Padre nuestro. Fíjense que Jesús es el que está hablando, no está diciendo, oren, Padre de Jesús, no oren, no dice mi Padre, dice Padre nuestro. ¿Cómo lo pone a Jesús entonces? Como hijo. Y nosotros como hijo. No por nada Dios dice que somos sus hermanos, somos coherederos con Cristo, no hay ninguna, o sea, todo encaja después para entender esto. Lo personal encuentra su sentido más profundo en lo comunitario. O sea, Dios es comunitario. Dios es mi Padre porque es Padre nuestro. Yo si un rato antes de conectarnos oré a mi Padre, pero solo puede ser mi Padre porque es Padre nuestro. Y en ese nuestro está Jesús, Padre nuestro. Jesús diciendo ustedes no oren como los gentiles, no oren como los religiosos, ahora ustedes van a orar de esta manera. Y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo le tengo mucho cariño al Padre nuestro porque así mi primo que cuando aceptamos al Señor me enseñó a orar con el Padre nuestro. Me dijo, bueno, empezá con la primera frase, cerrá tus ojos y agrandala, meditala, y Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí empezás y empezás. Es un modelo para que vos puedas empezar a orar. Pero claro, no tenía el conocimiento que tengo ahora de cada una de estas partes, pero ahora que lo veo y que puedo quedarme solo en una frase, Padre nuestro, y que abre un abanico de posibilidades de poder pensar en lo diferente que es nuestro Padre, en que cualquiera hermano sobre la faz de la tierra que esté orando en este mismo momento, no importa lo que haya delante de su nombre como título, es un hijo. No importa los títulos que nos otorguen a nosotros, somos hijos. No importa lo que alcances en esta tierra a ser, vas a entrar al reino de los cielos como hijo. Y si hijo, también heredero. Entender que este Padre que está en los cielos, que es imposible de descifrar en cada uno de sus detalles, que Jesús nos los vino a mostrar mientras caminó en la tierra, que quedó escrito y que hasta ahí hubiéramos estado bien, pero ahora nos envió al Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que mora en nosotros, para que nosotros tengamos una conexión con ese Dios trascendente. Y que si nosotros hacemos ese viaje al corazón, con nuestras palabras, con nuestras preguntas, con nuestras dudas, Él está en nosotros para contestarnos, para evacuar dudas, para orientarnos, para direccionarnos, para edificarnos, para sanarnos, para... Acuérdense, Él es el que enseña. Un maestro lo que puede hacer, como en el caso mío, es ordenar las cosas, pero el que enseña es Él. Uno comparte información,
Pero si hay algo que uno aprende, definitivamente es el Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a orar. Papá, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque hayas cruzado ese abismo que había entre nosotros. Por decisión propia, nosotros como humanidad habíamos decidido apartarnos de vos. Sin embargo, vos cruzaste ese abismo, lo viviste, lo sufriste para acercarnos a vos, para que haya un puente, para que haya una comunicación con vos. Ayúdanos a no dar por sentado nada, ayúdanos a poder profundizar en esta relación con vos. Ayúdanos a que no sea algo mecánico, ayúdanos a que no sea algo en el que intentemos torcerte el brazo, en el que intentemos en la oración tener favor con vos para lograr las cosas que nosotros queremos, sino que sea el vehículo para conocernos más, que sea el vehículo para entrar en una intimidad que nosotros todavía no entendemos en la profundidad que nos estamos metiendo. Pero te damos gracias, gracias, gracias por Jesús, gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos lleva a toda verdad. Bendecimos tu nombre en esta mañana y que tu título de papá sea cada día más grande en nosotros. Que tu título de papá empiece a crear las imágenes correctas en nuestro corazón para poder acercarnos confiadamente al trono en donde estás sentado, en donde nos invitas a entrar, para saber con quién nos vamos a encontrar. No es un misterio, está revelado. Ayúdanos a creerlo, al punto de vivirlo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.